Bienvenidos. Hoy vamos a darle una vuelta bien detallada a tres condiciones bastante importantes en traumatología pediátrica, basándonos en el material que revisamos. La idea es repasar los puntos clave para entenderlas a fondo, ¿no? Como para sacar un 20 sobre 20. Exacto. Vamos a meternos con la displasia del desarrollo de cadera, la DDC, también la enfermedad de Legg-Calvé-Pertz y la de Osgood-Schlatter. Veremos un poco las causas, cómo se diagnostican y, claro, cómo se manejan. Perfecto. Arranquemos entonces con la DDC. Si entiendo bien, es cuando la cadera del bebé, digamos, la copa y la bola, no encajan como deberían. Justo eso. La relación entre el acetábulo y la cabeza femoral está alterada. Y parece que es bastante común, ¿no? Más en niñas y en la cadera izquierda. Sí, así es. Y las causas son varias. Pueden ser cosas congénitas, mecánicas, como la posición del bebé en el útero, incluso factores hormonales. Lo importante es entender que va desde un acetábulo poquito profundo hasta una luxación completa. Y si pasa el tiempo, los tejidos blandos cambian y se vuelve más difícil colocar todo en su sitio. Fíjate que hasta el propio tratamiento, si se hace una hiperabducción, una apertura muy forzada, puede tener riesgo de necrosis avascular. ¡Caramba! O sea, aquí hay que tener cuidado. Y clínicamente, ¿qué buscamos? ¿Cómo se nota? En los recién nacidos, lo clave es ver si hay limitación para abrir las piernitas, para la abducción. Y luego están las maniobras de Barlow, que intenta luxar la cadera, y Ortolani, que intenta reducirla si está luxada. Son cruciales, pero solo en las primeras semanas. Ah, ok. Tienen una ventana de utilidad corta. Muy corta. Después, si ves, por ejemplo, que una rodilla está más baja que la otra al flexionar las caderas, el signo de Galeazzi. O si el niño ya camina y cojea, con la marcha de Trendelenburg por debilidad del glúteo, eso ya te indica que la luxación está establecida, son signos tardíos. Entiendo. Entonces, la detección temprana es fundamental. Vital. Por eso, antes de los 4 meses, lo ideal es la ecografía. El hueso todavía es mucho cartílago y se ve mejor. Ya después de los 4 meses, la radiografía es la herramienta principal. Y ahí se miran esas líneas y ángulos que mencionaba el material, ¿no? Hildenheiner, Perkin. Sí, son parámetros para objetivar la posición de la cabeza femoral. La línea de Hildenheiner es la horizontal, Perkin la vertical. Forman cuadrantes. Buscamos que la cabeza esté en el cuadrante infero-interno. El arco de Shenton debe ser continuo y el índice acetabular, idealmente bajo, menos de 25 grados al año. Ok, entonces la imagenología es clave para confirmar. ¿Y el tratamiento cómo va? Pues depende totalmente de la edad y de qué tan severo sea el caso. Me imagino. En los primeros meses, si la cadera se puede reducir fácilmente, el arnés de Pavlik funciona muy bien. Mantiene las caderitas en buena posición. Ajá. Si se diagnostica más tarde o el arnés no funciona, pues ya se necesitan férulas, a veces yesos o incluso cirugía. Reducción cerrada, abierta, osteotomías para corregir el hueso. Aquí es donde la edad marca toda la diferencia para el pronóstico, ¿verdad? Totalmente. Un diagnóstico en los primeros meses casi siempre lleva a un resultado excelente. Cuanto más tarde, más complejo el tratamiento y mayor el riesgo de secuelas a largo plazo como la artrosis precoz. Queda clarísimo. Bueno, pasemos a la siguiente. La enfermedad del Legg-Calvé-Pertz. Pertz, sí. Esta es una necrosis avascular, o sea, se muere una parte de la cabeza del fémur porque no le llega sangre. Y afecta a niños un poco más grandes, ¿no? Entre 4 y 8 años. Exacto. Ese es el pico de edad y es más común en varones. Aunque curiosamente, si le da a una niña, el pronóstico tiende a ser peor. Vaya dato. ¿Y la causa? ¿Se sabe por qué pasa? Pues es idioplética. O sea, no hay una causa única clara. Se barajan teorías. Microtraumatismos repetidos, problemas vasculares, alguna predisposición genética, pero no hay consenso definitivo. Lo que sí se conoce bien es cómo evoluciona. Sigue unas fases, las describió Salter. Primero, la necrosis en sí. Luego, una fase de fragmentación, donde el hueso muerto se empieza a romper. A veces se ve en la radiografía como una línea, una fractura bajo el cartílago. Después viene la reosificación, el hueso empieza a repararse y finalmente la remodelación.
Y ahí está el problema, ¿no? Que esa remodelación no siempre deja la cabeza femoral redondita. Exacto. Puede quedar deformada, aplanada, más grande, lo que llamamos coxa magna, y eso afecta la congruencia de la articulación a futuro. La extensión inicial del daño y la edad del niño influyen muchísimo en cómo termina esa remodelación. ¿Y cómo se presenta? ¿Qué nota la familia? Lo típico es una cojera, que puede ser intermitente al principio y dolor. El dolor puede ser en la cadera, en la ingle, pero ojo, a veces se refiere a la rodilla. Ah, eso puede confundir. Sí, y suele empeorar con la actividad y mejorar con el reposo. Al examinar al niño, ves que tiene limitada la movilidad de la cadera, sobre todo la abducción y la rotación interna. ¿Y el diagnóstico? Principalmente con radiografías. Sí, radiografías seriadas para ir viendo esas fases evolutivas son la clave. En etapas muy iniciales donde la radiografía puede ser normal, una resonancia magnética o una gammagrafía ósea pueden mostrar cambios antes. Y es súper importante diferenciarlo de otras cosas, ¿no? Una sinovitis transitoria, que es una inflamación benigna y pasajera, o algo más grave como una artritis séptica, una infección. Claro. ¿Y el tratamiento qué busca? El objetivo principal es contener la cabeza femoral dentro del acetábulo mientras está en esas fases de necrosis y reparación. La idea es que el acetábulo actúe como un molde y ayude a que la cabeza mantenga la mejor forma posible. ¿Y eso cómo se logra? Puede ser conservador, con reposo, descarga, antiinflamatorios, fisioterapia para mantener rango de movimiento, o en casos más severos o con factores de mal pronóstico puede requerir cirugía, como osteotomías para redirigir el fémur o el acetábulo y mejorar esa contención. Bien. Y nos queda la última. Osgood-Schlatter. Osgood-Schlatter, sí. Esta nos lleva a la rodilla. Es esa inflamación justo debajo de la rótula, en la tibia, ¿cierto? Muy de adolescentes que hacen deporte. Exactamente. Es una apofisitis por tracción en la tuberosidad tibial anterior. Pasan mucho durante el estirón, más en varones entre los 10 y 15 años. ¿Y por qué ocurre? Por la tracción. Eso es. Es por microtraumatismos repetidos. El tendón rotuliano, que viene del cuádriceps, tira de su punto de inserción en la tibia, que en esa edad es un centro de osificación todavía algo inmaduro, una apófisis. Esa tracción repetida, sobre todo al saltar, correr, arrodillarse, inflama la zona. Causa dolor bien localizado ahí, hinchazón, a veces se nota un bultito óseo más prominente. Suena bastante molesto, la verdad. Pero el manejo es muy complicado. No, generalmente no. Es una condición benigna y autolimitada en la mayoría de los casos. Autolimitada. Sí, o sea, que tiende a resolverse sola cuando el esqueleto madura y esa apófisis se cierra, se fusiona con el resto de la tibia. El manejo es principalmente conservador, modificar la actividad, bajarle un poco la intensidad, no eliminarla del todo, hielo después del ejercicio, antiinflamatorio si hay mucho dolor y fisioterapia con estiramientos, sobre todo de cuádriceps e isquiotibiales. O sea, paciencia y manejo de síntomas. Básicamente, aunque ojo, hay que manejarlo bien. Si se ignora o en casos muy severos, podría haber complicaciones raras, como una fractura por abulsión de la tuberosidad o que se altere el crecimiento ahí y lleve a un genus recurvatum, que la rodilla se vaya para atrás. Pero no es lo habitual. Entendido. Entonces, haciendo un repaso rápido de las tres. DDC, clave la detección neonatal y el tratamiento precoz con algo como el arnés. El pronóstico depende críticamente de la edad. Exacto. PERTES, esa necrosis de causa incierta, con sus fases bien definidas, donde la edad y la extensión del daño marcan cómo irá la cosa, y el objetivo es contener la cabeza femoral. Y Osgood-Schlatter, la lesión por sobrecarga en la rodilla del adolescente deportista, ligada al crecimiento, que suele ser benigna y se maneja conservadoramente. Precisamente. Queda claro que entender la diamecánica de cada una, reconocer los signos de alarma a tiempo y saber cuáles son las ventanas óptimas para actuar es fundamental. Todo esto para prevenir o minimizar las secuelas a largo plazo, como la cojera, la limitación funcional o la más temida quizás, la artrosis temprana. Totalmente. Y me quedo pensando, viendo que en las tres, de alguna manera, los factores mecánicos juegan un papel importante, ya sea la posición en el útero, en la DDC, las cargas sobre la cadera en PERTES o la tracción del tendón en Osgood.
¿qué tanto potencial habría quizás a futuro para pensar en estrategias preventivas? No sé, quizás enfocadas en modular esas cargas o posturas durante etapas críticas del crecimiento infantil. ¿Se podría hacer algo ahí? Es una excelente reflexión final. Sin duda, investigar en esa línea en la prevención primaria, entendiendo mejor esos factores mecánicos y cómo intervenir, sería un campo fascinante y de gran impacto.